Se enorgullecía el Papa Francisco de ser el primer papa latinoamericano, el primer papa argentino, el primer papa jesuita y el primer papa peronista. Ahora que el presidente de Argentina, Javier Milei, pone en el mapa de su propio país el nombre de las Islas Falkland, en vez de las Islas Malvinas, por las que murieron centenares de jóvenes argentinos, el recuerdo de este papa argentino va a cobrar, seguro, aún más fuerza. Dilma Rousseff, la que fuera presidenta de Brasil, le dijo hace una década a Francisco, cuidado, que el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. Nunca discutió en voz alta Francisco con el legado de Juan Pablo II ni de Benedicto XVI, pero tampoco nunca olvidó que el auge de las iglesias evangelistas, esa de los telepredicadores, la adoración al dinero y a las dictaduras en América Latina fue la consecuencia de la lucha encarnizada del Papa Wojtyla contra la teología de la liberación en la que se había formado Francisco. Recordemos que Juan Pablo II nombró al Opus Dei prelatura personal, es decir, que lo que hacía esta organización, tan interesada siempre en el dinero, llena de elementos reaccionarios de extrema derecha, conspirando, que no conoce ni de cerca la idea de compasión, ni la de caridad, ni la de perdón, ni la de generosidad, era como si la hiciera el propio Papa. Juan Pablo II y Benedicto XVI ahondaron en la brecha entre el Vaticano y los pobres. Se pusieron del lado de los poderosos. No criticaron, sino que apoyaron las decisiones políticas de los gobiernos de Estados Unidos o de la Unión Europea contra países que intentaban gobernar para las mayorías. Y nunca lucharon contra la pederastia, que ha sido el principal cáncer de la Iglesia. Contra todo eso empezó a luchar el Papa Francisco desde la herencia de un Estado, el Vaticano, lleno con sus funcionarios de minas personales, de conspiraciones, de vinculaciones con el dinero y con la mafia. Juan Pablo II quitó de sus diócesis a los obispos que estaban del lado de los pobres. Mandó a Roma a los curas de la teología de la liberación para desarmar su influencia, maltrató a gente buena como Ernesto Cardenal y Arnulfo Romero y fue condescendiente, en cambio, con paramilitares, con dictadores, con poderosos que sembraron las semillas de parte de las tragedias que hoy hay en tantos países. Y contra todo eso levantó su magisterio Francisco. No en vano, en un programa de la derecha española, un periodista se refería a Jorge María Bergoglio como ese que se hace pasar por papa. Nunca lo toleraron. La derecha nunca le perdonó, desde que fue nombrado en 2013, que apostara desde su propio nombre por la paz, por los pobres, por la austeridad, por la verdad. En ese apostolado criticó al capitalismo, que condenaba a cientos de millones de personas al hambre y a la enfermedad y a la marginación. Criticó a los medios de comunicación, que mentían a sabiendas. Criticó un desarrollo tecnológico que estaba al servicio del beneficio de las élites y de la deshumanización. Criticó la devastación medioambiental provocada por la codicia de grandes empresarios. Criticó la guerra siempre en todas sus vertientes y quiso conciliar. Francisco fue el Papa de la paz. Criticó con dureza el maltrato a los inmigrantes que estaban infligiéndoles, a los más humildes, los más poderosos. No miró para otro lado, cuando desde Estados Unidos se empezó a mortificar aún más a los inmigrantes, separando a las familias, impidiendo que trabajaran, tratándoles como animales, algo de lo que no es ajeno tampoco la Europa, que hipócrita subcontrata a países donde no se respetan los derechos humanos para que le hagan el trabajo sucio que hipócritas no quieren hacer. El Papa Francisco siempre criticó esa doble vara de medir y esa hipocresía. Y como Papa que fue a rezar a Auschwitz, criticó lo que Israel estaba haciendo en Gaza, como si el horror de los campos de concentración del siglo XX y la memoria del Holocausto no bastaran para que ahora otra vez le estuvieran haciendo ahora a los palestinos lo que los nazis hicieron a los judíos. El Papa Francisco siempre creyó en la unidad latinoamericana, claro, peronista, consciente de que el continente, como dijo de México Nemesio García Naranjo y popularizaría Porfirio Díaz, debía seguir lamentándose por estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, aunque en verdad América Latina es un continente religioso, es un continente que sigue teniendo muy cerca la religión y, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no ha perdido tanto como en el viejo continente esa vinculación entre el cristianismo y la fraternidad, el amor al prójimo, la compasión y la solidaridad que están en el Cristo del Nuevo Testamento. El Papa Francisco se reía de un meme donde Jesucristo decía en el Sermón de la Montaña que había hecho el milagro de los panes y los peces para dar de comer a los pobres. Y entonces algunos de los que le escuchaban le empezaban a gritar: «¡Castrochavista! ¡Vete a Venezuela, comunista!».
porque Francisco no venía del Vaticano. Tenía orígenes italianos, pero no venía del Vaticano. Muy al contrario, conoció las villas argentinas y su miseria, así como el espíritu del peronismo combativo, porque fue profesor durante muchos años, también de jóvenes peronistas, militantes contra la dictadura en la Guardia de Hierro. Se formó en la teología de la liberación, de la mano del jesuita Juan Carlos Escanone, y eso no se olvida. Francisco fue testigo en los juicios contra la dictadura de Videla, igual que ayudó a que perseguidos pudieran huir del país. Nunca fue, como se quiso decir al comienzo de su pontificado, un papa que hubiera mirado para otro lado. No, eran ganas de descalificarle. Tanguero, futbolero, gran gesticulador, tuitero y discreto bebedor de mate. Cambió en su ornamenta la plata por el oro, con el anillo del pescador y prendas sencillas frente a las caras y refinadas de su antecesor. No en vano militaba, además de la Iglesia y en el peronismo, en el Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro. No era del Boca Juniors ni del River, lo que también da cuenta de este papa, que nunca olvidó el dolor enorme de las villas miseria argentinas, de las favelas, de los barrios. Enemigo de la pena de muerte que extirpó del catecismo, fue, como papa de una institución conservadora, también conservador, especialmente por las presiones internas de la Iglesia en algunos temas, como el aborto, la eutanasia, la libertad sexual, la transexualidad o los matrimonios entre gente del mismo sexo, aunque no se recuerda un papa más abierto, más flexible, más tolerante con estos temas. Todo dentro, claro, de las conocidas limitaciones de la Iglesia católica con los temas sexuales. De hecho, en 2015 Francisco tuvo una conversación telefónica con un transexual español, Diego Neria Lejárraga, y lo invitó a una recepción en el Vaticano. El Papa le habría dicho por teléfono: Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres. Francisco fue coherente al entender que todos los seres humanos, de acuerdo con la doctrina católica, todos, todas, todes, son hijos de Dios. El vicepresidente estadounidense Vance, que también se dice católico, parece que habla con un Dios que atiende en diferentes oficinas. Vance adora el muro levantado con México y Francisco lo criticó con dureza. El Papa Francisco nunca cedió a los intentos de los Estados Unidos y de las oligarquías latinoamericanas para aislar a los países que gobernaban desde la izquierda. Nunca estuvo del lado del Grupo de Lima, de las sanciones, de los bloqueos, de los intentos de invasión, de la estigmatización de Cuba o Venezuela, o del apoyo a los intentos de golpe de Estado. Sobre la política, Francisco escribió: no se puede gobernar al pueblo sin amor y sin humildad. Y cada hombre, cada mujer que tiene que tomar posesión de un servicio público debe hacerse estas dos preguntas. ¿Amo a mi pueblo para servirle mejor? ¿Soy humilde y oigo todo lo que dicen todos los otros? ¿Las diferentes opiniones para elegir el mejor camino? Si no se hace estas preguntas, su gobierno no va a ser bueno. El hombre o la mujer gobernante que ama a su pueblo es un hombre o una mujer humilde. ¡Ay, la humildad en la política! No es extraño que la derecha no lo viera como uno de los suyos, precisamente por ser el papa que mejor cumplió con los preceptos de justicia y compromiso que marca el cristianismo. El Dios de la derecha tiene los oídos llenos de cera y no escucha las súplicas de los que, mientras rezan o dicen creer, llenan el mundo de sufrimiento, mientras que el Papa Francisco, como dije hace una década, decidió llevar a Dios al otorrino. Y ahora escucha un poquito mejor. En su encíclica Laudatio Si hay un esperanzador canto a un mundo donde convivamos con la naturaleza, algo que parece que no queremos oír, pese a que, como dijo el teólogo de la liberación Leonardo Boff, la tierra grita. En su otra encíclica, Fratelli Tutti, nos recuerda que la suerte de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo es nuestra propia suerte, que lo que pasa en otros sitios deberá ser como si nos pasara a nosotros. Francisco, como el otro Francisco de Asís, de quien tomó el nombre, sabe que cuidar a la tierra es cuidar a la vida y que cuidar a los demás es la única certeza inconmovible de este ser finito y frágil que somos los seres humanos. Ojalá su última tarea, la de Francisco, sea haber dejado sembrada la semilla para que su sucesor, sabemos que será un hombre, continúe con igual ahínco la lucha por la paz, por el medio ambiente, por la justicia, contra las desigualdades, por la libertad que marcaron el pontificado de Francisco, un papa con los ojos llenos de bondad y las manos, esas que tanto gesticulaban, llenas de cuidados.